Bienvenido a un nuevo episodio de Biblia Fácil. Estamos listos aquí para abrir la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, con actitud de adoración, de oración y de disposición que Dios pueda hablar, como siempre, a nuestro corazón. El libro de Apocalipsis 1:3 dice que feliz o bienaventurado es aquel que lee, aquel que oye y aquel que guarda. Necesitamos leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, pero sobre todo guardar. La acción es tan importante, el conocimiento es necesario, mas si este conocimiento no se vuelve experiencia real con Dios, pues de nada sirve. Y cuando se trata de fe, no se trata de cuánto yo sé, sino de cuánta experiencia tengo, a través del estudio de la Biblia, de la oración, de mi comunión personal con Cristo. Que Dios bendiga en gran manera tu vida, tu familia, tu trabajo y todo lo que haces, pero sobre todo que tu fe pueda ser fortalecida en Dios todos los días a través de la palabra de Dios. Aquí siempre vas a encontrar consuelo, fortaleza, esperanza para cualquier circunstancia de la vida. Te recuerdo una cosa, las circunstancias son temporales, las promesas de Dios son eternas. Entonces confía, tu circunstancia difícil va a pasar. Consuélate en las promesas de Dios, aférrate a Dios y juntos caminemos en la dirección correcta. Desde aquí, mi abrazo y mi saludo para ti, que Dios te bendiga en gran manera. Gracias por acompañarnos como siempre en este programa y por dedicar este tiempo exclusivo para poder estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en gran manera y bienvenidos una vez más a este estudio de esta temporada. Estamos ya casi llegando al final, este es nuestro penúltimo estudio y una vez más vamos a abordar un tema escatológico o mejor, un término más mejor de comprender lo que ocurrirá antes de la venida de Jesús y algo que todavía no ocurrió. Ya vimos hasta aquí el fin de la gracia, vimos también el tiempo de angustia, hemos hablado hasta aquí qué va a suceder un poco antes cuando se levante una imagen de imposición para que toda la humanidad pueda adorar y es un sistema paralelo, es un sistema falso de adoración, donde Satanás va a pedir que todos le adoren. Sin embargo, para que todos le adoren, él tiene que conseguir algo, quebrar la ley de Dios. Y él intentará quebrar frente a toda la humanidad, mas habrá un grupo fiel, un remanente, que dice Apocalipsis 14:12 y 12:17, que se mantendrá de pie ante Dios, de rodillas solo ante Dios, pero de pie ante el mundo. Entonces, ese remanente es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y una vez más, el énfasis en los mandamientos de Dios no es porque los mandamientos salvan. Entendemos que la salvación es por gracia, pero en el tiempo del fin, la demostración de fidelidad y de lealtad a Dios será la obediencia. Porque todo el mundo será llevado a ser desleal contra Dios, mas aquellos leales son aquellos que se mantienen fieles y obedeciendo los mandamientos de Dios. Hoy vamos a tocar otro tema importante. Mas antes de poder abrir la Biblia y el tema de hoy, como siempre queremos ofrecer para nuestros amigos un material maravilloso, En Busca de la Verdad. Está disponible para que tú lo puedas solicitar a nuestro número de WhatsApp más 5512 9810 1460 o ingresando a estudielabiblia.com. Allí puedes encontrar este y otros materiales que sin duda te van a ayudar en gran manera a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Solicítalo, es totalmente gratis. Además, si tú quieres participar de este programa de Biblia Fácil, te recuerdo que hay un link donde tú puedes ingresar, www.nuevotiempo.org/participe Biblia Fácil. Deja allí tus datos y entraremos en contacto contigo. Que Dios te bendiga, gracias por participar de este programa. Y bueno, ahora sí, listos para el estudio de hoy. Como siempre, antes de poder abrir la palabra del Dios, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Y te suplicamos de todo corazón que tu Santo Espíritu una vez más pueda iluminarnos, pueda guiarnos a la comprensión de tu palabra y que podamos aceptarla con alegría y finalmente realizar nuestra entrega completa a ti. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuestro tema de hoy es 7 plagas. ¿Cómo es que 7 plagas que caen sobre la tierra
puede combinar con un Dios de amor. Esto parece totalmente ilógico, ¿verdad? Un Dios que ama, finalmente puede mandar 7 plagas sobre la tierra. Vamos a ver por qué, en qué momento. Cuando hablamos de plagas en el tiempo del fin, inmediatamente nuestra mente va a ir a que ya aconteció eso en la historia. Y aconteció justamente, y acá hay un paralelismo maravilloso, en la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Presten mucha atención a esto. El pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, estuvo 430 años siendo esclavo. Y finalmente Dios los liberta. Antes de la libertad que les va a dar a su pueblo, Dios va a mostrar su juicio sobre Egipto. ¿Y de qué manera? Mandando 10 plagas. Las plagas era la antesala o el anticipo de que la libertad llegaba. ¿Recuerdan ustedes que hasta aquí hemos visto que cuando Jesús sale del lugar santísimo y la gracia termina en el cielo, porque el Espíritu Santo no más convence de pecado aquí en la tierra, por lo tanto no hay arrepentimiento, hay un tiempo de angustia? Entonces, justamente lo que íbamos a ver es qué sucede en ese tiempo de angustia. Porque la angustia es para todos. Para los hijos de Dios, porque han tenido que abandonar muchas de sus posiciones, han tenido que salir de las ciudades, dejar su trabajo, porque son perseguidos. Es una angustia para ellos. Ellos demuestran su fidelidad a Dios, siendo fieles y leales a Dios antes que someterse a un poder político religioso y desobedecer a Dios. Entonces, ellos ya tienen una angustia. Pero por otro lado hay angustia para el mundo, porque cuando el Espíritu Santo deja de actuar, Satanás tiene dominio completo de los impíos. Y además de eso, 7 plagas caen sobre la tierra. Entonces, así como Dios libertó a su pueblo Israel con plagas, Dios libertará a su pueblo en el tiempo del fin con plagas. Inclusive, de las 10 que cayeron sobre Egipto, algunas de ellas se repiten en el tiempo del fin. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es que cayeron las plagas sobre Egipto? Y aquí vamos a encontrar un detalle importantísimo. Otra vez un paralelismo entre Egipto y el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ustedes saben que cada plaga que cayó sobre Egipto destruía un dios al cual los egipcios adoraban. Y en el tiempo del fin, cuando Dios liberte a su pueblo, dará a conocer a toda la humanidad que los líderes religiosos a quien siguieron, que los poderes que se aliaron, fueron apenas ídolos y nunca adoraron al verdadero Dios. No se sometieron al Dios verdadero, ni a su voluntad, ni a su palabra, ni a su ley. Lo que adoraron fueron placas de iglesias, líderes religiosos, y Dios destruirá una vez más la idolatría, mostrando su poder. Ahora presten atención. Esas 10 plagas en Egipto destruyeron los 10 principales ídolos al cual los egipcios adoraban. ¿Cuál era el ídolo por excelencia adorado por los egipcios? El río Nilo. Porque el Nilo, ¿qué cosa traía? Vida, abundancia, prosperidad. Entonces, para los egipcios, el Nilo era un dios. Tanto así que cuando ellos estaban enfermos, se sumergían en las aguas del Nilo para ser curados. Y Satanás de alguna manera obraba porque había muchos milagros. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Ni todo milagro viene de Dios. Si mi fe está colocada en milagros, la Biblia dice que Satanás hace milagros y hasta se disfraza como ángel de luz, dice 2 Corintios capítulo 11. Entonces, mi fe no está basada en milagros. Mi fe está basada en la palabra. Yo puedo ver llover milagros, pero si un milagro, aquel que hace el milagro está descontextualizado de lo que Dios dice,
milagro no puede venir de Dios. Quieren pasarles ejemplos aquí. Cuando Dios manda a Moisés allá para Faraón, le dice, deja a mi pueblo ir, y hace un milagro. La vara de Moisés se convierte en una serpiente. ¿Qué cosa hizo allí Faraón? Llamó también a sus adivinos, a sus magos. ¿Qué dijo? Mira lo que pasó. ¿Pueden hacer? Claro, dijeron. También sus varas se convierten. La pregunta es, ¿el milagro que hicieron los magos vino de Dios? No. Mateo 7, 21 al 23 dice, muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios, pero yo les diré, no les conozco. Muchos en el nombre de Dios pueden hacer milagros y el milagro no puede venir de Dios, porque Satanás hace milagros. ¿Quieren ver otro milagro? Vamos al jardín del Edén. Las serpientes no hablaban. Su realidad era diferente a la que hoy vemos, pero no hablaban. Y en el Edén vemos una serpiente hablando. Milagro. Y el milagro que hace Satanás es para darle confianza a Eva. Le dice, mira, si yo siendo serpiente hablo por comer este fruto, tú sabiendo hablar puedes ser como Dios. Yo te estoy mostrando una evidencia. Serpientes no hablan. Pero ¿ves el milagro? Entonces, si tú crees en milagro por encima de la palabra de Dios, es lo mismo que hizo Satanás ahí en el Edén. Mostrar un milagro para desviarte de la palabra de Dios. Entonces, el Nilo, volviendo al tema, el Nilo era un dios. Por eso es que cuando la princesa, que el nombre de esta princesa era Hatshepsut, va para el Nilo para poder lavarse y encuentra una canastita y dentro de la canasta hay un bebé. ¿Por qué no mata al bebé? Porque estaba en el Nilo. Y la princesa, ¿qué cosa entendió? Que el dios Nilo, el río Nilo, le estaba dando un regalo para ella. Por eso es que aunque la orden era de que todo niño hebreo sea muerto, Moisés no murió. Porque justamente, ¿dónde estaba? En las aguas del río Nilo. Entonces la princesa dijo, ¿cómo lo voy a matar? Este es un regalo que mi Dios me ha entregado. Pero no sabía que era obviamente la estrategia de una mujer y detrás de eso estaba Dios para preservar la vida de aquel que libertaría al pueblo de Dios de allí de Egipto. Entonces, el río Nilo era considerado un dios. Y la primera plaga apunta a ese dios. ¿Qué consistió en la primera plaga? El río en sangre. ¿Cuándo vieron eso? Nadie. Y es más, al ser el río en sangre, los peces murieron. El río que adoraban se volvió el río repugnante, abominable y pestilente, porque por los peces muertos ese río ahora ya no era ni siquiera digno de ser visitado. Pestilente. En otras circunstancias, ¿qué cosa está diciendo Dios? Ese tu diosecito a quien tú adoras no es Dios. Tú estás adorando la creación, tú estás adorando a la creación, no al Creador. Lo que los seres humanos hoy hacen con frecuencia. Buscan criaturas para adorar y no al Creador. Hay gente que adora a sus pastores, gente que adora líderes, gente que adora iglesias, hay gente que adora. Te olvidas que el único digno de ser adorado es el Creador. Él es a quien tenemos que adorar. Pero el ser humano busca otra manera de adorar. Entonces, la primera plaga, ¿qué cosa ataca? Primer ídolo, más grande. Ahora, la segunda plaga, ranas. ¿De dónde salen las ranas? Miren cómo es Dios. Para destruir completamente el ídolo. Del Nilo. O sea, el río que antes traía tanta bendición, ahora trae maldición. En otras palabras, Dios que está diciendo, dejen de creer, dejen de ser idólatras. El Dios soy yo. Ustedes están adorando, ¿qué cosa? Entonces las ranas salen del río Nilo que van a estorbar a todo el pueblo y obviamente causa tanta incomodidad. Y el Nilo, aquí con estas dos plagas, ¿qué cosa es? Destruido. ¿Cuál era el otro Dios que se destruyó con la plaga? Bueno, la tercera plaga tiene que ver con los piojos, ¿no? Cuando aparecieron la plaga de los piojos, todos tuvieron que suspender sus cultos. ¿Por qué razón?
Los sacerdotes egipcios andaban la cabeza rapada por una razón. Ellos no podían portar ningún bicho sobre su cuerpo inmundo para acercarse a sus altares. Pero aunque tenían allí, ellos estaban rasurados la cabeza, cuando llega la plaga de los piojos, la plaga no solamente va al cabello, sino a todo el cuerpo, es plaga. Y los sacerdotes no pueden más oficiar cultos. Y la gente no puede más ir a adorar. Otra vez, la adoración ahora es cancelada por causa de esta plaga. Número 3, plaga de las moscas. O sea, ellos tenían un dios llamado Belcebú, que era llamado el dios mosca. Él era supuestamente el protector de moscas. Por más que exclamaban al Belcebú, Belcebú no escuchaba. ¿Por qué? Porque Belcebú no era nada. Era un yeso al cual ellos adoraban. Atacado el dios Belcebú. De ahí viene la destrucción de animales. Ustedes saben que los bueyes para los egipcios es un animal sagrado, junto con otros animales, ¿no? Y para ellos tenían un dios llamado Apis, era el dios buey. Era una escultura que tenía la cabeza de un buey, al cual ellos adoraban, que era el protector de todos los animales sagrados. Pero en la plaga de la muerte de los animales, todos los animales mueren. Entonces, ¿dónde está el dios que los protegía? Pues no sirve. Dios está atacando la idolatría de Egipto. De allí viene Moisés tomó cenizas en su mano y con las cenizas trajo úlceras y tumores para todo el pueblo. Ustedes saben que esto era una costumbre de los sacerdotes egipcios. Ellos en los altares sacrificaban humanos. Y cuando los humanos eran sacrificados, tomaban las cenizas y lo esparcían al aire. ¿Y para qué lo esparcían? Para que traiga bendición y prosperidad. Moisés no va a sacrificar ningún humano. Va a un horno, agarra cenizas. Y esas cenizas, así como los sacerdotes lanzaban al aire para traer bendición, Moisés levantó y dijo, lo que ustedes hacen no trae bendición, lo que ustedes hacen trae maldición. Por eso cuando esparció cenizas, ¿qué cosa trajo? Úlceras y llagas. Sus costumbres fueron quebradas. Su adoración fue quebrada. Sus ídolos fueron quebrados. Dios estaba manifestando su poder. Cuando vemos que vino una lluvia de granizo, esto afectó a Isis y Osiris, que eran sus dioses, que eran llamados el dios del tiempo, sol y la luna, aquellos que controlaban el tiempo, son destruidos. Serapis, el protector contra las langostas, descubren que no tiene poder, porque cuando vinieron las langostas, fueron a su dios Serapis, protégenos las langostas. No había respuesta. ¿Por qué? Tuvieron que llamar a Moisés, y Moisés, cuando oró, allí paró la plaga. ¿Por qué? Porque sus ídolos no valían. Serapis no sirve. Tinieblas, 3 días sobre la tierra. Era un ataque a sus dioses, Isis y Osiris, que eran llamados el dios sol y el dios luna, o el dios que tiene dominio sobre el clima, la temperatura, sobre las tinieblas o sobre la luz. No respondían. Y la muerte de los primogénitos muestra que Jehová es el Dios de Dios. O sea, Dios mostró a Egipto que su idolatría, su sistema de adoración, sus cultos, sus costumbres y tradiciones no servían. En otras palabras, incluso con las plagas aquí, Dios estaba llamando para que Egipto pueda dejar de ser idólatra. Ustedes saben que muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel, porque creyeron en ese Dios. Vieron que de nada sirve adorar a sus ídolos que no valen para nada. Sin embargo, en el tiempo del fin, cuando las plagas caigan sobre la tierra, ya no habrá más arrepentimiento. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo ya no habrá para trabajar. Entonces 10 plagas fueron 10 oportunidades donde el pueblo de Israel, o donde la nación, donde el país de Egipto vio el poder de Dios. Vio todos sus dioses destruidos, sus costumbres destruidas, sus tradiciones destruidas, sus cultos destruidos, para reconocer que Dios es verdadero. Entonces, en Apocalipsis vamos a encontrar algo similar. ¿Qué encontramos en Apocalipsis? Igual, antes de la liberación del pueblo de Dios, plagas, pero ya no son 10, son 7. Son algunas tomadas de las de Éxodo, las que cayeron sobre Egipto. Ahora nuevamente se muestra en Apocalipsis capítulo 16.
En Éxodo vemos que la plaga viene contra Egipto, sangre del Nilo, ranas que salen del Nilo, piojos, moscas, muerte de animales, úlceras malignas, granizo, langostas, tinieblas y el ángel de la muerte que mata a todos los primogénitos. Correcto. En Apocalipsis nosotros encontramos que el juicio no es contra Egipto, sino contra Babilonia, solo que Babilonia no como imperio. Babilonia va a aparecer en Apocalipsis de manera simbólica, por el origen que tiene Babilonia. ¿De dónde viene Babilonia? De Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. ¿Qué cosa es Babilonia? Mística, religiosa en el tiempo del fin. Es la mezcla de costumbres paganas y religiosas. Es un falso sistema de adoración. Es la apostasía, rebelarse contra la palabra de Dios. O sea, es el conjunto de creencias absurdas por lo cual la gente es engañada dejando la palabra de Dios. Babilonia en el tiempo del fin va a ser definida como un pueblo apóstata, como una mezcla de filosofía, religión, espiritismo y todo en un solo lugar, para poder seducir a la gente a adorar a Satanás y no a Dios. Entonces, el castigo viene justamente contra Babilonia. ¿Cuáles son algunas plagas que se van a repetir en Apocalipsis? Encontramos úlceras malignas, mar en sangre, ríos y fuentes en sangre. Aquí esta plaga no estuvo en Egipto, que es la cuarta, un calor desmedido. Tinieblas sí estuvo en Egipto. Y a partir de la sexta y la séptima plaga cambia el panorama, porque la sexta plaga es una plaga simbólica que vamos a ver en el próximo capítulo, donde dice que el río Éufrates se seca para preparar la venida de los reyes del oriente, mientras que la séptima plaga son todo lo que sucederá al momento que Jesús viene, la destrucción completa sobre la tierra, pero la liberación del pueblo de Dios. Y así concluye, antes de la libertad, ¿qué cosa hay? Plagas. Ahora, yo quiero aquí poner como base algunas cosas importantes. Número 1, hoy existen tragedias y calamidades, pero todas esas son causadas por Satanás. Nos trae tanto dolor, tanta angustia, pero Satanás trae todas esas calamidades. Eso no es plaga. Algunas personas decían, llegó el COVID es una plaga. No es plaga. ¿Cuál es la diferencia de una calamidad normal y de una plaga? Las calamidades van a tener solución humana. Las plagas, no. Cuando Dios interviene, no hay humano que solucione. Hoy hay calamidades, pero esas no son plagas. Hay pandemias, hay dolor, pero no son plagas. Otra diferencia, hay señales y hay plagas. Las señales anuncian cuán próximo está el regreso de Jesús, pero no son plagas. Hambre, guerra, rumores de guerra, todo. Señales, no son plagas. Las plagas son consideradas la ira de Dios. Presten atención con esta expresión. Y aunque la expresión ira de Dios es un antropomorfismo para poder entender que Dios está realmente indignado, no con el ser humano, sino contra el pecado. Quiero que entiendas aquí. La indignación de Dios no es contra el hombre, es contra el pecado. Pero el ser humano, como se aferra tanto al pecado, tiene que sufrir el juicio de Dios que está sobre el pecado y contra aquel que se aferra al pecado. Por eso la salvación es: deja de aferrarte, aférrate a mí. Pero el ser humano, en lugar de aferrarse a Dios, se aferra al pecado, y cuando Dios aplica su justicia, su ira va contra el pecado y contra aquel que se aferra. Y vamos a ver la ira de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Y aquí da como para poder conversar muchísimo. Apocalipsis capítulo 16. Dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de, ¿qué dice? De la ira de Dios. ¿En qué momentos son derramadas estas plagas? Vamos al capítulo 15, versículo 8. Dice así: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y presten atención a esa expresión. Nadie podía entrar en el templo
hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. ¿Recuerdan ustedes que en el programa anterior ya vimos sobre el tiempo de angustia y cuando Jesús deja de interceder, el Espíritu Santo deja de convencer, el caso de la humanidad está definida y en el templo dice que ahora nadie puede entrar? ¿Por qué? Porque ahora Jesús sale del templo, terminando su labor sumo sacerdotal, para venir como Rey de Reyes. La gracia terminada. Entonces, las plagas comienzan a caer cuando la gracia concluyó. Por eso es que no hay más arrepentimiento. Y hay 2 asuntos que tenemos que ver. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Y por qué derrama sus copas de ira? Ya fácil. Hoy hablando acerca de las 7 plagas que sucederán antes de la liberación final del pueblo de Dios, cuando Jesús regrese. Habrán 7 plagas sobre la tierra. Hemos visto algunos detalles de por qué fueron enviadas plagas para Egipto y por qué se repiten en el tiempo del fin. Pero aquí viene algo que puede incomodar a nuestra cabeza, la ira de Dios. Porque siempre hablamos de la paciencia de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, misericordia de Dios, gracia de Dios, pero no la ira. ¿Por qué la ira de Dios? Para entender la ira de Dios en las 7 plagas, tenemos que ir a Jesús en el Getsemaní. Abran sus Biblias. Mateo capítulo 26, versículo 37 y versículo 38. Mateo 26, 37 y 38. Dice así: tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Jesús les dijo así: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lean el versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí. ¿Qué cosa dice allí? Esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora presten atención. ¿Cuál era la copa que Jesús no quería beber? La copa de la ira de Dios. Vamos a Juan capítulo 11. Miren lo que dice Juan, 18, versículo 11. Juan 18, 11. Dice así: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Ustedes saben cuándo dice Jesús esto? Después que sale del Getsemaní. Y viene la turba, Pedro quiere defender a Jesús, saca su espada, corta la oreja del siervo, del sacerdote. Y le dice: no, mete tu espada. Mira, Pedro, la copa que el Padre me ha dado, yo la voy a beber. Si entendemos esto, vamos a entender las plagas. ¿Cómo así? El plan de salvación consiste en sustitución. Jesús tomó mi lugar y pagó mi condena. Por eso es que en el Getsemaní su oración al Padre fue: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Era la ira de Dios contra el pecado. ¿Quién tenía que beber esa copa? ¿Cristo? No. Quien tenía que beber esa copa, ¿quién es? El pecador. Pero Cristo la bebió en lugar del pecador. ¿Y cuál era la copa de ira? La separación completa. Jesús pagó nuestra condenación muriendo la muerte eterna para darnos vida eterna. Por eso es que en la cruz, ¿qué cosa dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió la separación porque la ira de Dios estaba sobre él por causa de nosotros. La copa que yo debía beber, Cristo la bebió. Y si entendemos esto, vamos a entender las plagas. Entonces, aquel que acepta a Cristo como su Salvador no bebe más la copa de ira, porque Cristo la bebió por él.
Pero aquel que no acepta a Cristo como Salvador, él beberá la copa de ira, porque no aceptó que Cristo la bebiese por él. ¿Se entendió esto? Entonces, rechazar a Cristo es rechazar que Él me Él se coloque en mi lugar. Entonces, si yo me separo de Cristo y no acepto a Cristo, lo que estoy diciendo es, bueno, practica o haz tu justicia en mí. ¿Qué cosa es la justicia? La ira de Dios contra el pecado. Y la ira de Dios contra el pecado es erradicar el pecado, acabar con el pecado, porque eso trajo tanto dolor a su pueblo. Entonces, aquí hay dos opciones. Primera opción, o aceptar a Cristo para no beber la copa de ira, o rechazar a Cristo y cada uno beberá la copa de ira de Dios. Cristo la bebió para que nosotros no podamos beberla. Por eso es que las plagas no caerán sobre el pueblo de Dios. Las plagas, ¿sobre quién caerá? Sobre los impíos, sobre aquellos que rechazaron que Cristo pueda ser su Salvador. Diego. No, justamente era sobre eso mi pregunta. Entonces, ¿quiere decir que las plagas no le harán sufrir a los que están con Jesús? Lo mismo que en Egipto. En la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Egipto, no llegaron las plagas. Las plagas llegó solamente sobre Egipto. Entonces, ¿por qué la copa de ira se derrama? Justamente porque esas personas no aceptaron que Jesús tome su lugar. Y la ira de Dios, decía, la ira de Dios ya descendió y el plan de Dios era que ningún ser humano beba la ira. Cristo dijo, si vas a castigar al ser humano, castígame a mí. Yo soporto, Él cargó nuestra culpa, cargó nuestro dolor, Él bebió la copa que nosotros deberíamos beber. Pero si el ser humano no la acepta, en otras palabras está diciendo, yo voy a beber la copa. Y ahí viene la copa de ira contra los impíos. Y ustedes saben que cuando Jesús derrama su juicio, primero hay advertencia. Y es interesante, según de Pedro 3:9 dice que Él no retarda su promesa, Él es paciente, esperando que todos se arrepientan. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Que nadie beba esa copa de ira. Que todos acepten a aquel que ya la bebió en nuestro lugar, Cristo. Cuando tú rechazas a Jesús, tú mismo estás pidiendo que la ira de Dios venga sobre ti. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Vamos a Juan 3:16, un texto conocido, ¿verdad? Juan capítulo 3, miren, ¿verdad? Versículo 16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, ¿qué dice el versículo 36? Del mismo capítulo, dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué cosa dice el texto? Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios está sobre aquel que no cree? Porque él beberá la copa de ira que Cristo ya bebió. Y Dios no quiere eso. Cristo dice, ¿por qué tienes que sufrir todo esto? Yo ya pagué tu culpa. Yo ya bebí la copa de ira, yo ya pagué, pero si tú insistes en rechazarme, está bien, vas a beber. Por eso es que el llamado de Dios para su pueblo en el tiempo del fin está en Apocalipsis 18:4. Miren, ven. Apocalipsis 18:4. Antes de que todo la catástrofe y la destrucción venga, dice así, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es el llamado de Dios? Sal de Babilonia, sal de la confusión, sal del griterío, sal del lugar donde no hay palabra, sal del lugar que hace tiempo tú sabes que debes salir, pero tú insistes, insistes, insistes. Sal, para que no seáis partícipe de sus plagas. Dios no quiere que ninguno perezca. Y si alguien perece, es porque en propia voluntad y elección decidió beber la copa de ira y no aceptar que Cristo la bebió por él.
Por eso es que las copas de ira es derramada. Este libro es interesante cuando habla acerca de la santidad de Dios. Dice, la cuestión no es por qué Dios castiga al pecado, sino por qué permite la continuidad de la rebelión humana. Es habitual que vemos a Dios como tolerante, de hecho es bondadoso, paciente y tardo para irarse. Su ira es tan tardía que cuando llega a irarse quedamos impactados y ofendidos. Porque estamos acostumbrados solamente a ver al Dios que suplica, el Dios que llama, el Dios que ruega, el Dios que... está bien, pero un día su ira es derramada. Y como estás acostumbrado solamente a ver la bondad de Dios, vas a quedar ofendido. Y no te ofendas, porque aquel que es amor también es justicia. Miren un texto muy claro, Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo es clarísimo para hablar sobre este asunto. Dios es amor y nadie está en contra de ello. Sin embargo, Él es justicia. 11:22. Romanos 11:22. Dice así, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Los humanos estamos acostumbrados a ver solo la bondad y nos ofendemos con la severidad. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Mira bien, la bondad y la severidad. Dios es amor, pero es justicia. Si tú hoy no recibes la gracia y la misericordia de Dios, recibirás la justicia. ¿Y qué cosa es justicia? Darte lo que mereces. ¿Qué cosa es gracia? Darte lo que no mereces. Los que aceptan a Cristo reciben gracia porque reciben la salvación que no merecen, pero los que rechazan a Cristo reciben justicia. ¿Y cuál es la justicia? Reciben lo que merecen. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿en qué consisten estas 7 plagas? En el próximo capítulo vamos a hablar sobre una plaga que realmente está lleno de símbolos, ¿no? Primera plaga, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Vamos allí, Apocalipsis capítulo 16. Ya vimos que la ira de Dios está en esas copas. Y el versículo 2 dice así, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Muy bien. Úlcera maligna. Úlceras ya hubo en Egipto. Solo que para esta úlcera maligna no habrá cura. No habrá vacuna, no habrá remedio, no habrá calmante, porque esto no es señal. Esto no es una calamidad causada por Satanás. Esto es ira de Dios. Úlceras malignas. Versículo 3. Fue el segundo y derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar se convierte en sangre. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Primero es el mar, luego todo es sangre. Todo. Las aguas, la fuente, los ríos. Versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía, Jehová, ¿eres tú justo, oh Rey, oh Señor, el que eres y el que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas? Ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, y tú también les has dado de beber sangre, pues eso lo merecen. ¿Qué cosa se llama eso? Justicia. Recibir lo que uno merece. ¿Qué dice el versículo 8? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y presten atención al versículo 9. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no hay espíritu más que les convenza. Hasta aquí están soportando 4 plagas que van a ser de manera sucesivas. Úlcera maligna, agua en sangre.
Y mientras las plagas continúen, ¿quiénes son los culpables de estas plagas? Aquel remanente, aquellos que no se someten a la autoridad, por ellos estamos sufriendo. Entonces vamos a acabar con ellos, vamos a perseguir a ellos. Pero lo que no saben es que ese remanente ahora tiene la protección divina. Ángeles están protegiendo la vida de esos seres. Y aunque ellos pasan por una gran tribulación, en ningún momento son desamparados o abandonados por Dios. Porque falta poquito, ¿para qué? Para su liberación. El justo por fe vivirá. No por lo que siente, sino por lo que cree. Nuestras decisiones no tienen que ser por emociones, sino por convicciones. Tú no aceptas el perdón de Dios porque sientes, sino porque crees en su perdón. Vas a Dios y dices, Señor, te pido perdón. Te levantas y dices, es que no siento que me he perdonado. No necesitas sentir, necesitas creer. Dios me ha perdonado porque Él lo ha prometido. Estás pasando por un momento difícil en la vida y te sientes solo, abandonado. Tú te sientes así, pero cree, Dios no te abandonó. Independientemente del silencio de Dios, la presencia de Dios es constante en la vida. El justo por fe vivirá. Y la fe me enseña a creer en Dios aun cuando Él esté en silencio. Ahora, el pueblo de Dios será protegido. No hay arrepentimiento. Imagínense la cuarta plaga, ¿no? El sol dice que es dado poder para quemar a los hombres. Yo no sé cuál es la temperatura más caliente que ustedes han experimentado en la vida. Mas ninguna es comparada a la plaga. Ninguna. Y tanto así que el dolor hace que las personas no se arrepientan, sino que blasfemen. ¿Por qué? No hay arrepentimiento porque no hay gracia. Vamos a leer quinto ángel derramó su copa sobre, versículo 10, sobre el trono de la bestia. Las cuatro primeras son de manera general a los impíos, y aunque son locales, obviamente los impíos afectados reciben las cuatro primeras plagas. Dice así, el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron otra vez contra Dios por sus dolores y por sus úlceras. No quiere decir que una plaga pasó y pasó la enfermedad, no. Las plagas vienen una tras otra y no pasa. Porque estamos en la quinta y continúan con úlceras. Pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo. La gracia acabó, concluyó. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. El agua se secó para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. Presten atención a esta plaga que vamos a estudiarla en el próximo capítulo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Todopoderoso. Aquí se anuncia la batalla. He aquí yo vengo pronto, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela o le está preparado, el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Eso vamos a ver en el próximo capítulo. El Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz en el templo del cielo del trono que decía, hecho está. El conflicto acabó. Hubo relámpagos, voces, truenos, temblor de tierra, terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Presten atención, miren los simbolismos que aquí presenta. ¿Recuerdan ustedes que Satanás tiene una falsa trinidad? Dragón, bestia del mar y bestia de la tierra. Falsa trinidad. Ahora es destruida la gran ciudad, haciendo referencia a Babilonia. Babilonia representa toda la confusión que Satanás colocó para confundir a la humanidad. La ciudad fue dividida en 3 partes. La trinidad satánica es demolida. Así como Dios acabó con los dioses egipcios, ahora todo donde la gente seguía estos poderes
es totalmente destruido. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento son 34 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y allí termina la séptima plaga, que finalmente habla sobre la venida de Jesús. Sí, Diego. Pastor, en Hechos está escrito, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu familia. Eso significa que también puede, o sea, yo orando por alguien puedo salvarlo. O cómo se La entiende. salvación es personal. Un ejemplo claro. Las 10 vírgenes. Las 10 esperaban al Señor, pero solo 5 estaban preparadas. Cuando llegó el novio, las que no tenían aceite dijo, vayan, nosotros no podemos darles, porque la experiencia con Dios es personal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dice Pablo al carcelero de Filipos. Pero cuando vamos a Hechos 16, dice que no solamente él creyó. Mira, Hechos capítulo 16, el texto que tú has mencionado, el versículo 30 y 31. Sacando le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y versículo 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. La invitación de Pablo era para que todos crean en el Dios que acababa de creer el carcelero. Y él, tomándoles aquella misma hora de la noche, lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos. O sea, él aceptó, pero su familia también aceptó. Entonces la salvación no viene por uno que salva a todos. La salvación viene porque todos aceptan creer en Jesús. Por eso incluso Jesús toma una ilustración en Mateo capítulo 24, dice, 2 estarán, uno será tomado, el otro será dejado. No está haciendo referencia que uno será robado, sino que incluso cuando están juntos en el mismo labor, en la misma familia, solamente el que está preparado va con él. Quien no, no. Ahora, es interesante que nosotros aquí vemos en las 7 plagas que hay un paralelismo entre Egipto y Apocalipsis. Las plagas fueron dadas para un país impío, en Apocalipsis contra una ciudad impía. El río que abastecía el país es contaminado, el río que abastecía la ciudad se seca. Las 7 plagas hacen diferencia a los justos de los impíos, así como en Egipto, también en Apocalipsis. Termina la libertad con el pueblo de Dios, igual que en Apocalipsis. Cuando ellos son libertados, cantan el cántico de Moisés. Y dice que el pueblo de Dios en el tiempo del fin cantará el cántico de Moisés, Apocalipsis 15, 13 y 14. El pueblo salta de alegría cuando es liberado. Y en Apocalipsis todos saltan de alegría porque el conflicto ha terminado. O sea, antes de las plagas, obviamente, ¿qué cosa hay? O antes de la liberación hay plagas. Ahora la pregunta es, ¿qué significa el río Eufrates que se seca? ¿Quiénes son los reyes del oriente? ¿Quién es el dragón, la bestia y el falso profeta? ¿Quiénes son los 3 espíritus inmundos? ¿Y cuál es el Armagedón? Veremos en el próximo capítulo. Mas hoy, en el nombre de Dios, quiero invitarte a aceptar a ese Jesús que bebió la copa de ira en tu lugar. Préstame atención aquí. La vida es corta, muy corta, pero es suficiente como para poder decidir de qué lado vamos a estar. Hoy somos, mañana no. Y todos los días que pasan son oportunidades que Dios nos brinda para arrepentimiento. Acepta a Jesús. Las plagas no fueron ideadas o planeadas para que la humanidad sufra. Mas aquellos que se aferran al pecado y desprecian la gracia, un día recibirán la justicia divina. En el nombre de Jesucristo, deja de vivir tu vida lejos de Dios. Ríndete a Cristo. Y cuando tú recibes su gracia, estarás listo y preparado para vivir una vida de obediencia y de preparación para vivir con Él por la eternidad. En el nombre de Dios te suplico que ahí donde tú estás, hagas tu entrega a Jesús. No desperdicies más el tiempo viviendo lejos de Dios. ¿Para qué?
Si nadie sabe cuándo es su último día y nadie sabe cuándo la gracia termina. Dios te ama. No importa tu pasado, puede ser restaurado. Cree en Jesús, acepta a Jesús. Ya estudiaste la Biblia, ya viniste acompañándonos durante tanto tiempo. Es hora de tomar una decisión, dar un paso de fe. Si tú quieres decir, Señor, yo te entrego mi vida completamente, ríndete ahí donde estás. Haz una oración y demuéstralo, confiésalo públicamente. Te invito a dar el paso de fe de ser bautizado, demostrando de que tu vida pertenece a Jesús. Y si tomas esa decisión, te espero este sábado en una iglesia adventista el séptimo día. Anda para allá para decir, estoy listo para entregar mi vida a Jesús. Yo comprendí que necesito de su gracia, que necesito una nueva vida. Te recibiremos, mas el cielo estará de fiesta por esa decisión. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, una vez más, abrimos nuestro corazón para poder aceptar tu gracia y tu salvación. Queremos vivir aferrados a ti, no aferrados al mundo, ni al pecado, ni al mal, para que cuando tú vengas podamos formar parte de ese grupo que salta de alegría para decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Toma nuestro corazón, acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Amén.